Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos, desde San José, Costa Rica, Federico y Flor, compartiendo con ustedes una palabra del Señor para sus vidas. Damos gracias a Dios por aquellos que nos están viendo en nuestro canal de Facebook en vivo. Gracias por aquellos que nos acompañan a diario. Muchísimas gracias. Les saludamos a ellos, les damos gracias por el cariño, por el aprecio, por las palabras de aliento, ¿sí? Por los mensajes de texto que nos mandan. Muchísimas gracias, que Dios bendiga su vida en gran manera. Hoy queremos saludar a algunos de esos amigos, también saludamos a los que están en nuestro canal de YouTube, ¿sí? El canal de YouTube Vida para Todo Costa Rica o Vida para Todo Federico Núñez Pastor. Usted entra al canal de YouTube, busca Vida para Todo Costa Rica, toca la campanita y queda suscrito a nuestro canal. Allí va a encontrar más de 350 videos que hemos grabado a lo largo del año pasado y a lo largo de este año, desde el inicio de la pandemia hasta hoy, ¿sí? Y seguiremos en esta cruzada de llevar el mensaje, la palabra de Dios, a cada corazón, a cada vida, en cada lugar, a aquellos que quieran oír. Y si usted tiene una red de amigos, comparta este video con su red de amigos para que sea de bendición para otras personas. Es una manera de predicar, compartir una palabra, una buena doctrina, una sana palabra para el corazón de aquellas personas que necesitan en este tiempo de desaliento. Hoy queremos saludar a algunas personas. A ver, saludamos a Hilda Quesada Sanabria, un gran cariño para ella, para Faba Lau Rosales, que siempre nos mira también, la familia Rosales, para Carmen Ferreira, allí en Buenos Aires, un gran cariño para ella. También saludamos a Soledad Flores Godínez, aquí en San José, a Gladys Gillian, un gran cariño para ella, que también siempre nos está mirando, para mi querida nuera Camila Firma Paz, un besito para ella allí, para mis niños, mis nietos hermosos en Calafate, para Ligia Chacón, un gran abrazo para Ligia Chacón, un gran cariño para ella, sí, para el pastor Damián Alberto Saraño, que nos mira allá en el sur de Argentina, sí, para Juan Barzala, también un gran cariño, Cristina Nieves, sí, estoy viendo aquí, Francisco Capri, alguien que siempre nos ve también, para mi querida y amada hija Florencia, un besito para ella, para Sandra y Aquilino, allí en Santiago de Chile, para Rocío Tevez, sí. A ver quién más, Juan Barzala, también lo nombré, sí, aquí todos los nombré a todos, acá tengo en la lista, un gran cariño para ellos, para todas estas personas, que Dios bendiga su vida. Gracias por acompañarnos, ¿sí? Le damos un cariñoso y grandioso abrazo y beso para ellos en este tiempo. Vamos a la palabra del Señor, ¿qué les parece? Estamos hablando en esta serie, que pronto va a terminar, pero estamos hablando en esta serie, larga serie que hemos hablado del tema de la fe, el tema de la fe. La pregunta, voy a comenzar este mensaje con una pregunta. ¿Estás enseñando con tu vida una vida de fe? ¿Estás enseñando con tu vida una vida de fe? ¿Qué tipo de vida es la que enseñas? ¿No? Igual la iglesia. ¿Está la iglesia enseñando a los cristianos, ¿sí? A los hijos de Dios? ¿Les están enseñando a vivir una vida de fe? Un rol muy importante en la vida de la iglesia es enseñar no solo Biblia, obviamente que hay que enseñar la palabra de Dios porque de ahí parte la fe, sino hay que enseñar una vida de fe que nos lleve o que lleve a cada cristiano a un lugar de conquista, a un espacio de conquista, a un sitio de permanentes conquista. Para enseñar vida de fe, la iglesia tiene que dar testimonio de fe, es decir, hay que evidenciarlo, hay que justificarlo. Si la iglesia o tu vida, vamos a ponerlo de esta manera, si tu vida no tiene testimonio de fe, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Porque palabras sobran, palabreros sobran, palabrerías sobran, charlatanes por demás. El tema es, ¿quién te va a creer si no tenés un testimonio de fe? Por ejemplo, un testimonio de tu propia vida.
de los cambios que Dios generó en tu propia vida. ¿Quién te va a creer? Podés hablar mucho, podés decir un montón, podés contar un montón de pasajes, de historias de la Biblia, podés saber muchos versículos, podés conocer hasta doctrina, pero si no evidencias, si no hay evidencia clara, específica, testimonial de los cambios que Dios opera en tu vida, o en tu matrimonio, o en tu familia, ¿quién te va a creer? Esa es la gran pregunta, ¿no? Por eso es el tema que comienzo con esta pregunta. ¿Estás enseñando con tu vida una vida de fe? Si los pastores, líderes de los ministerios, no tienen mucho testimonio de fe, ¿no? Como líder, si no tienen un testimonio de fe como líder, al final la gente se va a ir de tu lado. Los líderes son líderes porque la gente los sigue. Pero si el líder no tiene un testimonio de fe, el que te sigue va a ir a otro lado, va a buscar otro líder, ¿no? Otro líder que le muestre un testimonio de fe. Donde hay una fe verbo, una fe palabra, ¿no? Una fe evidencial. Donde haya una fe activa que produzca buenas obras. Enseñar la vida de fe, esa vida de fe que conquista, es llevar a las personas, a aquellos que guiamos, a los discípulos, a salir del esfuerzo personal, como primera fuente del logro, ¿no? Enseñar la vida de fe es llevar al cristiano a salir de una vida de lógica, sacarlo de la lógica, sacarlo del razonamiento, que lo único que hace es limita el hacer de Dios, el poder de Dios. Le ponemos limitantes cuando razonamos, cuando calculamos, ¿sí? Cuando estamos basando resultados en la lógica humana, resultados sobrenaturales basados en la lógica humana, obviamente que lo que estamos haciendo es entorpecer el poder, el obrar del poder de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que llevar al cristiano a tener un poco más olor a cielo, ¿sí? Que olor a tierra, es decir, que sienta más lo sobrenatural que lo natural. Enseñar la vida de fe que conquista, ¿sí? Como experimentaron los primeros cristianos en la iglesia primitiva, donde la iglesia en las casas permanentemente vivían milagros. La iglesia en la calle permanentemente vivía de milagros. Las cosas eran visibles, palpables, ¿sí? Eran vistas, expuestas. Por eso hoy tenemos que decir, Señor, enséñanos a vivir una vida de fe como vivieron aquellos primeros cristianos en la era apostólica, ¿no? Una vida de fe y milagro. Para enseñar, como dije, vida de fe, obviamente se tiene que tener una vida de fe. Para poder enseñar a otros hay que tener una vida de fe. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede enseñar lo que no se sabe. Entonces, con las palabras solamente no alcanza. Las palabras son buenas, pero no van a alcanzar. Si no hay un testimonio de fe claro, conciso, preciso, eso no va a funcionar. A la larga no funciona. Por eso es que muchas personas caen, muchas personas retroceden, muchas personas reinciden. Y digo personas, no digo cristiano, porque el cristiano no debería reincidir si está realmente transformado. Digo personas que están por entrar, están en el proceso de la transformación, pero como no tienen un testimonio en su propia vida de lo que Dios está haciendo, entonces permanentemente están cayendo y tienen más testimonio de caídas que testimonios de cambios en su vida producidos por el Espíritu Santo. Entonces, mucho conocimiento, mucha información sobre la vida de fe, pero tienen poca vivencia y ejercicio de la vivencia de la fe en sus vidas. Por eso, cuando uno predica de este tema, uno tiene que tener evidencia de la fe, ¿no? Creo que tenemos que llevar a cada cristiano, a cada creyente, a cada discípulo, a una dimensión de fe que diga, yo puedo contar un testimonio. Una de las cosas que se ha dejado de hacer en medio de la iglesia es contar testimonios. Por ejemplo, si usted nota, hay un programa dentro de la iglesia, un programa interesante,
programa bonito, elaborado, muy bien estructurado, está todo calculado, pero lo que falta son testimonios. Los testimonios, esos testimonios que no se pueden en alguna manera revertir, ¿no? Porque uno no puede decir, no te pasó eso, porque el testimonio es personal. Pero falta el testimonio. Debería la iglesia de principio a fin, no digo todo el tiempo, pero dentro del programa incluir un espacio para testimonios, aunque sea pequeños o grandes. A veces solo contamos testimonios de sanidades si son extremadamente grandes, o milagros económicos si son extremadamente grandes, o alguna otra cosa que realmente trascienda, que tiene que ver normalmente con lo valorativo, ¿sí? Con la vida o con bienes, pero no contamos las pequeñas cosas, los pequeños cambios en nuestra vida. Por ejemplo, como una reconciliación. Una reconciliación. Es interesante porque en una de las células que tenemos, allí el Señor hizo algo tan lindo, tan hermoso, que un día de la semana que teníamos células, yo no pude asistir a la célula, no pude asistir. Pero sin embargo, el grupo de personas de la célula se reunió de igual manera. Y como yo no podía ir, ellos dijeron, bueno, vamos a compartir una palabra. Y comenzaron a compartir una palabra. Pero en medio de ese compartir surgió algo interesante, algo que en otras reuniones de célula no había aparecido, no se había manifestado. El tema fue que ahí cayó el Espíritu Santo, ¿no? Cayó el Espíritu Santo en ellos y comenzaron a reconciliarse, padres con hijos, hermanos con hermanos. Y qué lindo que fue escucharles decir, nos reconciliamos. Y eso es un testimonio poderosísimo. Es posible que en este mismo momento haya personas dentro del contexto de la iglesia que estén enemistadas entre sí y que no tengan afinidad el uno con otro. Son personas que no se pasan unos con otros, ¿no? Pero están dentro de la iglesia diciendo son cristianos, pero no perdonan, ¿sí? No se acercan para perdonar y no aceptan ser perdonados también quizás. Pero qué lindo es cuando pequeñas cosas como esta demuestran una vida de fe, ¿sí? Una vida de fe. Está enseñando una persona que pidió perdón, que se disculpó, que se reconcilió con su hermano, con su padre, con su amigo, con su pastor, ¿no? O con su esposa, con su esposo. Eso es un testimonio, es una evidencia de lo que Dios está haciendo, ¿no? Por eso hay que ejercitar la fe, hay que ejercitarla, ¿no? Por eso también tenemos que decir, es bueno saber que uno puede enseñar, cualquiera puede enseñar una vida de fe. Cualquiera puede enseñar siempre y cuando tenga una evidencia en su vida de algo que echa Dios. Estas personas que se reconciliaron pueden decir ahora, yo estaba aquí con una herida en mi corazón, yo tenía aquí un dolor, tenía aquí un pequeño pesar en mi corazón por falta de reconciliación con mi familia, pero hoy puedo contar, puedo evidenciar, decir, yo amo a mi familia, amo a la persona con la que me reconcilié. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en mí el perdonar, el reconciliarnos. Y eso es un testimonio. Tremendo, un tremendo testimonio donde Dios ha sanado corazones, donde Dios ha sanado relaciones. Pero ¿cómo tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que cambiar para poder enseñar una vida de fe? La fe que conquista, ¿no? Cristo enseñó la vida de fe a los apóstoles a través de su propia vida. A través de su propia vida. Era su vida la que enseñaba la fe, el verbo, la fe que conquista. Y esto a su vez supieron enseñar muy bien a los cristianos de la iglesia primitiva, a los apóstoles, supieron enseñar muy bien esta vida de fe a los primeros cristianos de la iglesia primitiva, que los llevaron a grande conquista y llegaron a ser, según dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, dice que llegaron a ser un espectáculo para el mundo, ¿no? Un espectáculo de fe. Un espectáculo de fe. ¿Cómo está tu vida de fe hoy? Yo creo que tenemos que comprender que nuestro rol, que a veces los hechos que Dios produjo en mi vida son más poderosos que el mejor sermón que se pueda predicar. Los hechos en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho, es mucho más poderoso que 1000 palabras y que 1000 sermones juntos. Porque esos hechos son realmente
evidencia de que Dios es real y evidencia de que Dios está obrando en la vida de las personas. Fíjense lo que dice Hechos 14, 22. Voy a leerles algunos pasajes de la Escritura aquí. Dice, así que le enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Timoteo, ¿no? Un discípulo de Pablo, criado bajo las alas de Pablo, por decirlo de una manera, ¿no?, alegórica, ¿no? Él tenía mucho para contar en su propia vida, lo que Dios había hecho. ¿Y a quién envía Pablo para afianzar la fe de los tesalonicenses? ¿A quién envía? Envía a Timoteo. Dice, yo envío a Timoteo con el fin de afianzarlos y animarlos. Afianzarlos y animarlos en la fe. Él iba a contar, no iba a contar historia. Pablo mismo decía, en alguna ocasión dijo, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, yo vengo a ustedes con espíritu y con demostración de poder, de lo que Dios ha hecho. En mi vida, Pablo tenía mucho para contar, y cada uno de los apóstoles tenía mucho para contar. Ellos simplemente contaban su testimonio y era suficiente, y mucho más de lo que podían decir acerca de la doctrina o acerca de las enseñanzas. Era muy poderoso, era muy poderoso. Por eso hemos dejado de hacer algo interesante en la iglesia, algo importante en la iglesia, que es contar testimonios. Creo que tenemos que volver a insertar ese espacio dentro del contexto del culto para decir, los testimonios son obra de Dios. Los testimonios son obra del Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo en la vida de aquellos que le aman y son fieles, ¿no? Lo más importante, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, dice allí, ¿no? Hechos 14, 22. Interesante. Dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Una de las cosas que tenemos que tener es perseverar en la fe. Perseverar. Para poder enseñar tenemos que perseverar en la fe. Yo no puedo simplemente decir, bueno, alguna vez algo pasó en mi vida hace 20 años y siempre estamos contando la historia de hace 20 años. Siempre estamos contando la historia de hace 10 años atrás. Siempre contamos una historia que si la pudiéramos proyectar sería en blanco y negro, porque es tan vieja la historia, ¿no? Sería en blanco y negro. Por eso tenemos que fortalecer al hermano en la fe, contarle nuestra experiencia. Si tienes una experiencia, cuéntala. No es importante que te sepas un versículo bíblico, obviamente es bueno saberlo, no es que sea malo saberlo, es bueno saberlo, pero a veces sí, yo no me acuerdo ni un versículo bíblico, pero sí te acuerdas que Dios te cambió, que Dios te transformó, y eso fortalece la vida de aquel que te oye y fortalece la vida de la iglesia, ¿no? Porque dice que este testimonio era lo que hacía que la iglesia se fortaleciera en el primer siglo. Este testimonio, la vida de fe de los primeros discípulos, ¿no? Era una inspiración para la gente que escuchaba. La fe es una enseñanza medular, ¿no? Y la enseñanza de la fe es una enseñanza medular que se enseña más con la vida que con la boca. Sin fe no podemos tener vida eterna. Sin fe no podemos tener perdón, algo necesario en las relaciones humanas. Sin fe no podemos tener santidad, algo mucho más importante en nuestra relación con Dios. Sin fe no podemos tener victoria, ¿no? Victoria para nuestra vida personal. Sin fe no podemos levantarnos ni avanzar, crecimiento y madurez. Sin fe no podemos cruzar desierto ni vencer pruebas, necesitamos tener esa fe. Sin fe no podemos hacer oraciones agradables. Recuerde que la fe, sin fe nadie puede agradar a Dios, dice la palabra. Quiere decir que una oración sin fe no agrada al Señor. Sin fe no podemos tener comunión íntima con Jesús y sin fe, y podríamos seguir hablando de esto, pero dice Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Querido amigo, querido hermano, en esta tarde, dile al Señor, yo quiero ser desafiado en mi fe. Quiero contar algo con mi vida. No solamente quiero contar una historia leída en un libro, no solamente quiero contar una historia leída en la Biblia, quiero contar una historia leída en mi propia vida. Tú eres una carta abierta. Tú eres un testimonio viviente de lo que Dios está obrando y está operando a través del Espíritu Santo en tu vida. Déjale al Señor esta tarde, dile al Señor, Señor, necesito que termines una obra en mi vida para que yo pueda contarla.
Amén. Recuerda, enseña con tu vida una vida de fe. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.